Esta es La Voz del Pensionado. La Voz del Pensionado. Programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP. Coordinación Nacional José Arnulfo Bayona. Coordinación Regional Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. La Voz del Pensionado, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co y por YouTube en el canal Educación al Día. La Voz del Pensionado es la voz de los maestros que no tienen voz. La lucha no se jubila. Bienvenidos a La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-851-4893. Hola oyentes de La Voz del Pensionado, ¿qué tal? Esta es la emisión número 45. Hoy es 18 de febrero del año 2026. Como siempre, aquí estamos todos los miércoles a esta hora, 7:30 de la noche, por la emisora virtual educacionaldia.com.co y los canales institucionales de la ANEP. La dirección nacional es de José Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP nacional, de Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia y la Junta Directiva de Adida. El apoyo técnico de Fabián Henao Carmona y de Omar Moreno Barragán. La conducción de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, secretario de Comunicaciones y Educación en la ANEP en el departamento de Antioquia. Muy buenas noches, José Arnulfo Bayona. Esta es la emisión número 45. Vamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un saludo a los oyentes. Buenos días, Omar. Buenas noches, perdón. Omar, buenas noches, los compañeros pensionados y pensionadas de Antioquia y del país que nos escuchan, que han ido construyendo su fidelidad a este programa. Aquí estamos listos eh, para informar y opinar sobre las problemáticas de las y los docentes pensionados de Antioquia y del país en general. Hoy Pero, vamos a tratar un tema muy especial José Arnulfo Bayona, sí, relacionado. el tema fundamental, el tema de la época, es el de la denuncia que ha radicado ante la Fiscalía General de la Nación la dirección de Fiduprevisora con su equipo jurídico en cabeza del doctor Herman Bayona, vicepresidente del FOMAC y de Fiduprevisora, ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos actos de corrupción en Fiduprevisora. ¿Cuál es su lectura de esto que sucede y qué mensaje tendríamos para los educadores pensionados en el país, señor fiscal José Arnulfo Bayona? Bueno, lo primero que debo decir es que eh, Omar ha editado un programa de Noches de Opinión realizado en el día de ayer, de antier, Sí, eh, en donde el vicepresidente del FOMAC y el gerente jurídico del FOMAC, el doctor Salomón, eh, han explicado con detalle por qué eh, denunciaron ante la Fiscalía el pago irregular de 83.000, casi 84.000 millones de pesos a unos maestros pensionados, supongo, eh, que también supongo que suponían que tenían derecho a cobrarlo y decidieron contratar un abogado, concretamente el 97%, según lo informaron, contrataron como abogado al eh, doctor Giovanni López Quintero, que eh, interpuso, supongo, demandas ante tribunales y juzgados administrativos. eh, las perdieron, 4.000 y pico de demandas, las perdieron, interpuso los recursos pertinentes ante el Consejo de Estado, perdieron porque hubo un fallo de segunda instancia en donde les dijeron que no tenían derecho. Pero, para sorpresa del FOMAC, los, los directivos del FOMAC, los abogados y todo su equipo de investigación descubrieron que pese a que les habían fallado en contra, eh, les pagaron a los maestros mm,
eh, su retroactivo de la prima de mitad de año. No se sabe cómo y por qué, cómo salió la plata. Incluso los directivos del FOMAC no saben cómo carajos salió la información y cómo salió toda esa plata, que se constituye en un detrimento patrimonial al erario público y una afrenta a los maestros que sí tienen derecho a reclamar su prima de mitad de año conforme a la Ley 91, artículo 15, numeral 2 de 1989. Entonces, aquí hay un problema muy clarito. Ellos lo presentaron muy claro. Yo solo quiero decir que eh, cometieron un delito. Eh, Unos inducidos, primero el doctor Iván López Quintero cometió el delito de cobrar de lograr el pago, no se sabe cómo, en la fiduciaria de la previsora, en complicidad con funcionarios de la fiduciaria, eh, el pago de esos 4.000 por el valor de 84.000 millones de pesos, cerca de 84.000 millones de pesos, que luego los repartieron por allá en una finca y en otras partes, y Giovanni pues cobró, el doctor Giovanni cobró sus respectivos honorarios, eh, eh, y luego pues como es todo irregular, ellos pusieron esa denuncia ante la fiscalía, haciendo eco de un tribunal administrativo del Quindío, en donde ese tribunal constata que no tenían derecho, una tutela, y exige, solicita, compulsa copias a la Fiscalía, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría, para que investiguen al ministro de Educación, a, a, eh, a la gerente o al presidente o presidenta de la fiduciaria de la previsora y al abogado López Quintero. Es decir, que ya existía una compulsa de copias de un juez superior del Quindío, y entonces lo que ha hecho el FOMAC es eh, investigar, constatar y llevar la, la- la denuncia ante la fiscalía, que se interpuso justamente el domingo pasado. Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿cómo uno ve esto? Me parece que hay una estafa al Estado y un engaño a los maestros que cobraron a los maestros que no teniendo derecho accedieron a que les pagaran esa prima por una vía completamente irregular, es decir, no, digamos, no hubo todo el proceso legal, etcétera. Entonces, es un delito y eso lo tendrá que constatar la, la fiscalía y las autoridades judiciales de este país en su conjunto. Pero en mi opinión, digamos, se le ha creado un gran lido a los maestros que se prestaron para cobrar eso que no tenían derecho. Es decir, los 4.000 maestros que no tenían derecho se prestaron para cobrar esa plata y se han metido en un lío penal muy grande porque el juez del Quindío también ordena investigar a los maestros eh, que cobraron esa plata. Entonces ahí hay un robo, un saqueo. El doctor Giovanni López puede decir misa, puede decir lo que quiera, que hay un fallo de unificación que nunca ha presentado, una sentencia de unificación del Consejo de Estado que nunca ha presentado en el FOMAC. Investigaron si había ese fallo, no lo hay. Él pagó unos publireportajes y claro, esa noticia llega a los maestros se sienten bien informados y resulta que no era una noticia ni de Caracol, ni de RCN, ni de Semana, sino un reportaje probablemente pagado por Giovanni López para encubrir, para, poner un manto, un velo allí de, de, de verdad o de supuesta verdad, y curarse en salud, pero no se va a curar en salud, lo van a investigar y van a investigar los maestros. Yo lamento mucho que los maestros que cobraron que se prestaran para eso. Pero además hay otros cobros. Hay maestros que tienen, en ese pago, hay otros cobros de maestros que teniendo pensión gracia no tienen derecho a la prima de mitad de año y les pagaron, y otros, una serie de irregularidades que de verdad deben ser castigadas. Bueno, El bueno, presidente bueno, Gustavo Adolfo, Petro, el hagamos un presidente, alto ahí.
Hagamos Ujú. un alto ahí, Arnulfo, porque nosotros como ANEP tenemos una posición clara, la posición de respaldar esas acciones que salvaguardan los recursos del fondo prestacional. Eso es algo muy importante, muy bueno que nunca lo habían hecho, nunca lo habían hecho y eso viene enquistado hace mucho rato. De igual manera, tenemos el compromiso de defender, y así lo ha dicho el doctor Herman, lo ha dicho el jurídico de Fiduprevisora, de defender a los maestros que posiblemente sean también acusados por alguna situación irregular. Los maestros, decimos nosotros como ANEP, no tienen la culpa. Fueron llevados de pronto a cometer errores a recibir esa plata. Y lo más delicado, los que le pagaron al abogado también. Podría haber un caso de complicidad, pero nosotros como ANEP defendemos a los maestros y estamos de acuerdo con lo expresado por el doctor Herman y el doctor Salomón Figueroa, que es el jurídico, lo dijeron claramente, expresamente, con el doctor Olman Morri, lo dijeron, que ellos van a acompañar, van a hacer un acompañamiento a estos educadores que fueron o podrían ser afectados con esta irregularidad. Entonces, nosotros también decimos lo siguiente, hay educadores que recibieron dinero irregularmente, esos educadores tendrán que explicar, bueno, ¿por qué si yo sabiendo que no tengo el derecho, que recibo pensión gracia, que me vinculé antes de 1981, porque presuntamente hay casos así, y recibí 20 millones de pesos? Pues yo tendré que responder por qué lo hice, qué pasó y quién me indujo a cometer ese error. Claro, En la fiscalía irán detrás de esas irregularidades, de los autores de esos hechos, ¿verdad? Y lo otro es que nosotros como ANEP dejamos en claro que solicitamos e exigimos al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de Hacienda, a Fidu Previsora, a quien corresponda, que le pague la prima de mitad de año adeudada desde 1989 a quienes tienen legítimamente el derecho. así es, Así, pensionados, pensionados después de 1981 sin límite. Ese es nuestro criterio, no importa el límite. Es decir, un pensionado en 2012, 13, 14 que cumpla con todos los requisitos, 2024, si alguien se pensionó después de 2011, le deben pagar la prima de mitad de año siempre y cuando se hubiese vinculado entre el 1 de enero del 81 y 26 de junio de 2003. Vinculado, sí, que no reciba pensión gracia y que así reciba una es, pensión, oye, que se hubiese pensionado, no importa la fecha de pensión, ni importa tampoco el monto de la pensión. Ese es el criterio de la ANEP y en eso estaremos exigiendo, respaldamos la decisión de FECODE de sentarse en una mesa técnica con el Ministerio de Educación Nacional para que cambie el concepto, porque vienen enredando la mesada 14, los criterios de mesada 14, los requisitos impuestos por los requisitos impuestos por el acto legislativo 01 de 2005 a la prima de mitad de año. Y lo dijo ya el Consejo de Estado. mm, Nada tiene que ver la mesada 14 con la prima de mitad de año. Entonces queda así claro, es. Saludo, cuál es su consideración con respecto a los No, no, maestros mira, que ya es que recibieron su prima, que están asustados. ¿Cuál es la el, pri- orientación de la ANEP nacional? mira, el principio es clarito. El que tiene derecho que cobre, que no ponga abogado. El ministerio, el POMAC tendrá que pagar a los que acrediten que ingresaron eh, o que se pensionaron a partir de 1981 hasta 2003. Es decir, no importa que su pensión la pidan mañana. Si se acreditan los recursos, es su derecho, es decir, que se ajustan a lo que está estipulado en la ley 91, que les paguen. Y eso fue lo que dijo el vicepresidente del FOMAC y el abogado Salomón. Entonces, de ahí en adelante, vamos a suponer que un maestro entra en el 2011 y adquiere sus derechos por allá en el 2031, su tiempo de servicio y edad. Él no tiene derecho. Es mi opinión, no es la de la NEP, pero es mi opinión. Es decir, está muy clarito lo que allí dice, salvo que exista un fallo judicial o un cambio de posición que modifique el artículo 15 de la ley 91 y diga de aquí en adelante todos los maestros que por el hecho de ser maestros cumplan
tiempo de servicio y edad, apenas se pensionen, tendrán derecho a la prima de mitad de año. Porque finalmente fue, la ley 91 lo que hizo fue eliminar la pensión gratis. Entonces, pero puso unos límites para unos maestros. Si eso se abre por la vía de una nueva norma, o un nuevo concepto, o un nuevo fallo de los organismos judiciales superiores, pues que le paguen a todo el mundo. Pero mientras esté limitado, lo que a mí me parece es que quienes tienen derecho que reclamen y que acrediten el tiempo de servicio, acrediten eh, estar enmarcados en los límites que interpone la ley 91 de 1989. Bueno, muy bien, Pero eso es lo que a más La ANEP Nacional, particularmente usted como fiscal, está mm, listo, presto a respaldar a los la, pensionados afectados. claro, tiene que ser así. Es decir, es más, creo que debemos producir una orientación en ese sentido a nivel nacional a los pensionados. Para eso está la NEF. Y le hago la Pero pregunta, ¿el ANEP va a coadyuvar en esta importante denuncia ante la fiscalía? Es decir, teniendo los casos lo voy a afectados proponer, como lo voy a víctimas. proponer a la Es que los Junta pensionados Directiva somos Nacional víctimas. Eso que sí, respalde que respalde la posición del FOMAC. Ya FECODE sacó un comunicado diciendo que investiguen, pero que claro. respeten los derechos de los trabajadores. Bueno, Así, sí, lo que eso nosotros hay que decimos. investiguen y qué tal, que se respete al que tiene derecho, al que no tiene derecho, que le apliquen la ley. Ese es lo que yo Y no, creo. y lo más importante es que ojalá se organice eso en fiduprevisora porque hay educadores esperando una reliquidación hace un año, año y medio, 2 años, Sí, no les sí, pagan. sí. En cambio, estas Eso, cosas las pagaron rápido porque son negocios. Y claro, hay claro. educadores que tienen el derecho a la prima en mitad de año. Pasaron un derecho de petición similar al que pasó al que pasó al abogado. El listado de los abogados le pagaron. Y lo que Mm. denuncia el doctor Herman Bayona y la dirección de Fiduprevisora, como que los funcionarios de Fiduprevisora le pasaron el listado de la nómina a pagar al abogado Giovanni López. La nómina Y de los aquí en el pensionados. departamento de No, Antioquia somos testigos de que hay listados de eso, hay es, ese es un dirigentes delito. sindicales con la lista en manos. O sea, Arnulfo Bayona, usted va a recibir tanto, está en el Y banco, lo le llega espero en una tal nómina, parte. y al abogado Giovanni López tiene que pagarle tanto, con monto Y exacto hay y uno, cuadro y, en y Excel. exactamente. Eso Lo es más, una irregularidad. es decir, ahí hay un delito porque están No nos violando oponemos. Que el quede claro secreto. aquí y subrayado y en negrilla. No Sí, nos oponemos a que a los educadores que tienen el derecho les hubiesen pagado por cualquier medio. No importa, paguen. sí, no importa. Pero no Pero, estamos de acuerdo con que a unos sí y a otros no. y el problema más grave es que los fallos de segunda instancia pasan a cosa juzgada. Es decir, que Bueno, el ¿cómo que es eso? perdió, Si a usted ¿qué es le cosa? negaron un derecho 2 veces Es y decir, luego le pagan, ¿eso es irregular o qué? Eso eso usted es sabe algo irregular. de derecho. Eso es irregular, porque resulta que un fallo de, de segunda instancia o de última instancia, en este caso, del Consejo de Estado, que es el máximo tribunal para efectos administrativos, dice no, el maestro perdió y no puede volver a cobrar. Yo no creo que sea cierto lo que dice este señor abogado, que los derechos de los maestros, para el caso de las pensiones, eh, los fallos no hacen que prescriba el derecho, pero un No, y fallo, aquí según hay dice que la tener ley, cuidado, ¿no? Porque fallo cuando es fallo. los maestros somos dados a demandar, cualquier cosa a Sí, demandar. Y resulta exacto. que cuando uno pierde una demanda, si la pierde tiene que pagar costas. Sí, Uno. claro. Dos, en Antioquia hubo una experiencia. Unos educadores demandaron para reclamar por iniciativa de los abogados para rescatar, para que les pagaran unas primas departamentales y perdieron la demanda. Y cuando pagaron sin abogado por derecho propio, a esos maestros que les habían fallado en contra no les reconocieron el No les derecho, pagan, no les pues por pagaron. supuesto, eso se llama cosa juzgada. Es decir, Cosa usted juzgada. perdió su derecho en un tribunal, así de Sí. sencillo. En este caso, en el tribunal máximo que es el Consejo de Estado, que es la Corte de última instancia, y entonces perdió ahí, ¿por qué cobra? Si usted perdió. Entonces, el FOMAC no puede pagarle al que perdió el derecho. En eso radica el delito que cometió el doctor Giovanni López Quintero, es decir, cómo logró que la fiduciaria le entregara los 84.000 millones de pesos
de los 4.000 maestros que según él tenía poder, y entonces él fue el que los pagó y le pagó a todo el mundo y le cobró por derecha su 30%. Es decir, eso no se sabe. Eso es lo único que tiene que establecerlo la Le ley. cobraron el Pero treinta el, por el que ciento pecó, hablaron paga. de un pago masivo y le Sí, cobraron el 30% sobre la prima y también sobre sí, la mesada en septiembre del año exacto. pasado. Muy delicado. Bueno, Entonces, no, el, yo, ahí el está que, el el que tema. pagó, que le cobren, que pague el que cobró, que pague su delito, que Sí, pague su error. nosotros, el error, sí. Nosotros Nosotros, no podemos decir, pues nos da pesar con los maestros que se van a meter en ese lío, por sí, supuesto. Y yo saludo que el FOMAC diga que están dispuestos a asesorarlos para que el sí, efecto claro, de su error acompañamiento. sea, a mí me Sí, parece que no esa todos los maestros asistencia tienen la es muy culpa de válida. haber caído en ese error. Exacto. Pero Arnulfo Algunos Bayona, fueron ese es el engañados. tema de las irregularidades presentadas en Fidu Previsora y que toma un rumbo muy serio con esta nueva administración, la cual está encargada de este tema, pero también el tema de la salud. Le cuento que está delicado el tema de la salud. Por fortuna, hay hubo una visita ayer y hoy a la ciudad de Medellín por parte del doctor Herman Bayona y su equipo de trabajo a resolver el problema de los medicamentos. Ya nombraron más personas, alrededor de 21 personas, para atender a los educadores, sobre todo pensionados, en la sede del POMAS Barrio Laureles. Excelente noticia porque ¿Viste eso el ya, dato? ¿Viste el dato? Somos sí, 252.000 pensionados, según el FOMAC. 250.000 de los ochocientos 52 cincuenta mil. mil afiliados. De los 250.000 fueron 850 que son maestros y sus familias, pensionados, sí, señor. de los activos. Bueno, Nosotros los entonces, pensionados somos 252.000. 150. Sí, y lo otro es que acá también se ha anunciado en el departamento de Antioquia por parte de algunas organizaciones, la ANEP no fue invitada, se anuncia un paro los días 24, 25 y 26 por el tema de la salud. La verdad es que aquí ha estado delicada la situación, pero esperamos que en esta visita ya quede arreglado el tema del FOMAC en el barrio Laureles. Ojalá la atención sea más rápida y ojalá algún día, porque me decía el doctor Herman que tienen que esperar 4 meses que se venza el contrato con la plataforma Horus, porque Mm, necesitan una plataforma para que monten otra plataforma y el maestro no tenga que ir a la sede a llevar un papelito a recoger una firma, sino todo hacerlo de manera virtual, mm, digital. Ojalá eso se resuelva para que el maestro no tenga que ir a sí, buscar una firmita a la sede del POMAR. Lo segundo sí, eso me es parece. que parece ser que van a nombrar otro gestor de medicamentos distinto a Coan, distinto a Sinimed. Esperamos entonces buenas noticias y haremos un boletín extraordinario sobre este Claro. particular de la voz Ahí del va a pueblo. quedar el problema de las sedes, Sí, claro, para no, pero atender la, a la los. entidad, la Pero empresa que van a buscar, parece ser la empresa, no damos el nombre porque no tenemos nada tienen asegurado, tienen que terminar los y contratos. tienen que terminar los contratos, sí, de todas maneras, la que entra Pero la tiene que intención firmar que tienen es de buscar unas sedes más dignas, más amplias, más mejor ubicada. cómodas, más respetuosas de la dignidad de los maestros. Y Eso me que tengan parece la muy bien, capacidad para dispensar para un atender músculo financiero también. y Bueno, a los maestros si tienen que vamos a esperar que. terminar, vamos a terminar ¿Sale? esta entrevista con algo muy importante que usted maneja. Se ha venido dando el movimiento hasta ahora en que estamos grabando, pues no se conoce el nuevo decreto de salario vital. No le vamos a llamar salario mínimo, sino salario vital. ¿Cuál es su Salario lectura vital. de lo que aprobaron, primero, pues Mm, la suspensión por parte del Consejo de Estado, ¿verdad? Del decreto que imponía el salario vital en 2 millones de pesos. Pero luego vino el movimiento y ya hubo una concertación favorable a que se mantuviera ese salario, inclusive los empresarios estuvieron de acuerdo. Y ahora viene el decreto, inclusive el presidente Petro dijo, es que queda faltando todavía, porque mm. lo que hemos hecho, lo que hemos aprobado, ni siquiera se ajusta a lo determinado en la Constitución Política Por el Colombiana, salario artículo vital. 33, el salario vital y móvil. ¿Cuál es su Mm. lectura de este tema? Mire, compañero, yo creo que eh, primero hay que denunciar la arbitrariedad del Consejo de Estado. Es decir, es la primera vez que el Consejo de Estado suspende un decreto presidencial eh, porque no tiene claridad, según ellos, sobre los criterios que se tuvieron en cuenta para decretar el incremento del salario mínimo vital y móvil que está previsto en la Constitución Nacional.
Pero Petro, que es un hombre inteligente y tendrá sus asesores, descubrió que en el auto de suspensión no hacen referencia a un fallo de, del Consejo de Estado de 1999, en donde vuelven a ratificar que le ordenan al gobierno eh, aplicar el criterio de la remuneración mínima vital y móvil que está previsto en el artículo 53 de la Constitución. Entonces, digamos que se armó la laraca, se formó un lío, eso fue adoptada la suspensión con un criterio de golpear el gobierno y golpear la campaña electoral del pacto histórico. Pero se les devolvió como un boomerang a los autores, no solo del Consejo de Estado, sino lo que está políticamente detrás de, de estas decisiones políticas que todas se las ha ganado Petro. Es decir, esa decisión de suspender fue una orientación política del uribismo y de la extrema derecha colombiana. Perdieron. Entonces, como la suspensión produjo indignación en la clase trabajadora y fortaleció la campaña del pacto histórico. Eso hay que decirlo así. Luego, toda la extrema derecha, o una buena parte de la extrema derecha, eh, eh, una buena parte empezaron a cambiar. La Paloma Valencia, que demandó el decreto de salario de incremento del salario mínimo vital y móvil, ahora resultó con que está es a favor y que los trabajadores merecen más. El Matarife exactamente dijo lo mismo y así sucesivamente. Es decir, es, es, es sin duda una victoria de la clase trabajadora colombiana. Hay que decirlo así, el hecho de que una mesa de concertación convocada por el presidente, que ya estaba fuera de tiempo, pero a la que acudió todo el empresariado, hayan terminado poniéndose de acuerdo con que hay que mantener el incremento del 23,7%. Es decir, es una victoria de la clase trabajadora. Yo no sé qué, no conozco el decreto que saldrá hoy o mañana, no lo conozco, pero lo que sí conozco es que Petro es un hombre que tiene criterio, tiene los pantalones bien amarrados y va a repetir el decreto del salario mínimo vital y móvil incrementado en el 23,7%, y el Consejo de Estado quedó como un zapato, por no decir una grosería aquí, pero quedó como un zapato porque no tiene ninguna posibilidad de revocar el decreto, toda vez que se generó una crisis política, un revuelo político muy interesante en el que salimos gananciosos los trabajadores, el pacto histórico y el presidente, el pacto histórico y el presidente Petro. Y desde luego ganamos con sello y con cara, Omar, porque con sello mm, ganamos porque la clase trabajadora y el pueblo colombiano se emberracaron y fortalecieron la campaña de Iván. Y ganamos con cara porque la clase trabajadora está feliz por la victoria de Petro y su propia victoria, y eso fortalece la campaña del pacto histórico, porque ellos, la extrema derecha no puede reclamar que son agentes de la mejora de los... Es decir, se vieron arrinconados y tuvieron que reconocer que estaba bien hecho eso. Y lo vamos a vivir. Yo creo que lo que sí no creo es que Petro vaya a incrementar por arriba del 23,7, porque él dice que los estudios técnicos dan para que el salario sea eh, 2.155.000. Oye, Entonces, Rufo, y algo muy curioso. Petro se fue por encima de las aspiraciones de las centrales obreras. Las centrales obreras claro, aspiraban al 11%, el 12%, 16, el 16. 10%, y Petro se Sí. le fue encima. Entonces bueno, Es Arujo, que el que vámonos. tiene la capacidad de convocatoria aquí en este país es Gustavo Petro. Y mañana Bueno, mañana, ¿cuál es vamos. mañana jueves 19 de febrero, Sí, concentraciones a ya las se 4 reunieron las centrales y los partidos de oposición del gobierno, los partidos que respaldan al gobierno, y las y las confederaciones de centrales pensionados. obreras Ahí va a estar y la la CPZ Confederación de convocando. Pensionados. Y para asistir a las plazas públicas a respaldar el gobierno y defender el salario vital y móvil de los trabajadores colombianos, de los que menos ganan en este país. Perfecto. Bueno, Digamos que Arujo, su mensaje final a los oyentes, a los pensionados de Colombia. ¿Cuál es su mensaje final? no, pues es sin duda alguna que hay que votar copiosamente el 8 de marzo.
las listas al Senado y Cámara del pacto histórico. Es marcar simplemente pacto dos veces, ya no tres, porque Iván Cepeda y el pacto histórico, que fueron traicionados por Roy Barreras y los que hacen parte de de la consulta por la vida, eh, no tienen el respaldo de la clase trabajadora, no tienen el respaldo del pacto histórico. eh, Creo que no son solidarios con el compañero Iván Cepeda, porque lo que hubiera procedido era que no concluyeron a la consulta, pero se ve que hay una maniobra allí de la derecha liberal que hace parte o que estuvo apoyando a Petro, eh, para despojar a Iván Cepeda o intentar despojar a Iván Cepeda de su nominación por vía popular a la candidatura presidencial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que las centrales obreras y las centrales pensionales empiecen un proceso de unidad. Necesitamos organizaciones fuertes, sólidas. Y esas organizaciones fuertes y sólidas no son, las centrales obreras no representan el 3% de la clase trabajadora colombiana y las centrales de pensionados mucho menos, ni el 0,5. Es decir, somos 2.200.000 pensionados en Colombia y apenas estamos organizados unos cuantos miles. Entonces, que sea la oportunidad para que los trabajadores nos unamos, unos en las confederaciones de pensionados y otros en un proceso de unidad, porque extrañamente todas las centrales, la mayoría de todas las centrales apoyan al presidente Petro y al pacto histórico o no al pacto histórico, porque ahí hay otros sectores, pero no concurren a procesos de unidad, no tienen la capacidad convocatoria y no hacen los esfuerzos por recuperarla. Bueno, muy bien, Arnulfo Bayona, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, La Voz del Un Pensionado. abrazo bien grande, Omar, y a todos los maestros pensionados de Antioquia y del país que nos escuchan y nos siguen, es lo más importante, y nos creen. Esperamos, El director del FOMAC sí, dijo una cosa muy interesante. Dijo, ¿cómo no voy yo a asistir a una entrevista con el compañero Omar, y que es de La Voz del Pensionado, si ya La Voz del Pensionado puede hacer chivas y ser más escuchados que Caracol, RCN y todas esas emisoras de tanta claro larga, que de sí, larga muchas data? gracias. Gracias, O gracias, sea, ya doctor. somos importantes, Muchas gracias muy a usted, importantes. a su hijo, el doctor Herman Bayona, y que ojalá le vaya bien, lo respaldamos aquí en sus opciones, lo cuidamos nosotros y seguimos adelante acompañando este proceso para que el magisterio y sobre todo los pensionados tengamos un servicio de salud digno, una atención oportuna, eficaz y rápida, Exactamente. abundancia Bueno, en materia prestacional. Bueno, muchas gracias, don un abrazo Andulfo, grande. Chao, fiscal de chao. la ANEP Nacional. Estamos en el programa La Voz del Pensionado, espacio institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Antioquia. Como siempre, con la Dirección Nacional de José Arnulfo Bayona, de la Dirección Regional de nuestro presidente de la ANEP Antioquia, Gilberto Ospina Marroquín, el apoyo técnico de Omar Moreno Barragán y de Fabián Henao Carmona. La conducción de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Otro invitado tenemos en esta oportunidad de la emisión número 45 de hoy, 18 de febrero del año 2026. Vamos bien. Bienvenido, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Omar, Arnulfo y demás compañeros asociados a la ANE y educadores pensionados generalmente a este valiosísimo programa que es la voz de los pensionados, que es la voz de todo lo que hoy estamos en esa etapa de la vida fundamental y esencial, que no se pierde todo el acumulado que hemos tenido en este caso pedagógico, político, cultural y social. El saludo también para nuestro asesor jurídico, el doctor Gabriel Raúl Manrique Berrío, a Claro quien que los debe tiempos estar le están dando la razón, ¿no? en este momento haciendo más estudio sobre la base de lo que ha defendido, pero para ser más puntual y más preciso desde la normatividad con respecto a lo que hoy se nos ha dado, como decía, se nos ha dado la razón. A O sea, propósito.
¿Cuál es su opinión frente a lo que ha sucedido en los últimos días? Los hallazgos al interior de la fiduprevisora del FOMBAC y qué efectos podría tener eso para los educadores pensionados, para el magisterio general. Sigue usted. Bueno, esa parte que hoy se destapa una olla más en donde está lo que nosotros me veníamos denunciando desde hace rato, que yo lo he planteado, la mafia, los mercaderes del derecho, en este sentido, aprovechando toda una acción, en este caso demostrada a partir de la denuncia que hace el FOMA a, a la Fiscalía para ocultar toda esa acción de robo, de despilfarro, porque desafortunadamente en nuestra sociedad colombiana se ha caracterizado por estos 217 años por la corrupción, porque esa es una de las características esenciales que el sistema capitalista ha implementado como estrategia para poder extraer los recursos públicos que no permitan generar todo el desarrollo social, eh, acaparando y robando los recursos públicos en este sentido. Y lo que hoy estamos viviendo a nivel de, como se ha expresado en algunas otras oportunidades, esa ola de corrupción desarrollada porque no permite que los derechos de los educadores y educadores pensionados sea viable. Por eso el atrasamiento que ha habido en el reconocimiento de las solicitudes de los educadores pensionados, como se refiere a las pensiones, al reajuste de las pensiones. Toda esa parte ha sido, claro, detenida porque ahí ha habido desde los funcionarios que han tenido, que determinan la obstaculización para que los derechos sean viables. Hoy es esencial y fundamental lo que se ha venido demostrando. Yo creo que es fundamental y esencial rodear, rodear para que se desenmascare. Y nosotros hemos dicho que uno de los principales actores que ha tenido en el caso del magisterio por la característica y que en varias oportunidades hemos dicho la ley 91 dejó un gran vacío y un gran vacío que dejó el establecimiento de la fiduciaria como una entidad mixta. Y ahí por eso la corrupción empotrada, la corrupción maquillada ahí, esencialmente porque esos recursos públicos los manejan los privados. ¿Sí? Y agentes externos, como está en la denuncia y como lo había denunciado Petro el año pasado, en septiembre, de que hay abogados externos que montaron toda esa maquinaria producto de una acción de mafia, de la mafia jurídica. Es una mafia jurídica la que está establecido y que la excusa para no pagar a los educadores que tienen el derecho a partir de el literal B, numeral 2 del artículo 15 de la ley 91, que la justificación para no reconocer a más de educadores es porque esos agentes de ese empotramiento de la mafia del derecho y que tienen una concesión y una visión neoliberal también, hicieron justificar de que no se le pagara porque ellos justificaron las razones de la ley, de la mesada 14. Y eso estaba premeditado, eso estaba ya establecido como estrategia para poder dilatar y para poder hacer esa expropiación de los recursos públicos, que no son cualquier centavito, son millones que en la cual no ha permitido adquirir los derechos a los educadores pensionados. Entonces yo creo que es fundamental, esencial en este tormento rodear para que haya claridad, fundamentalmente y esencial, y castigar a estos funcionarios que han abusado de su accionar dentro de unas entidades públicas, como es el ministerio, y porque la fiduciaria es una entidad mixta, pero ahí hay entidades personalidades que tienen que ver con lo público también. Entonces yo creo que aquí es esencial y fundamental, y repito, para poder garantizar el derecho a que tienen los educadores, dado por la ley 91,
no puede ser obstáculo, sino al contrario, la claridad es esencial y fundamental para este gran reconocimiento que está dado por la ley y que lo hemos dicho, lo hemos denunciado a partir de ese acuerdo que estableció FECODE en el 2024. Yo creo que es importante aclarar que nosotros como ANEP respaldamos, apoyamos, valoramos estas investigaciones y ojalá se pongan cortapisas esta serie de irregularidades previsoras que afectan precisamente el incumplimiento del reconocimiento y pago de las prestaciones, afecta el pago inclusive a veces a los prestadores de los servicios de salud y afecta la salud y la vida de los colombianos, de los maestros colombianos y de los pensionados en particular. Nosotros respaldamos esas investigaciones, pero al mismo tiempo nosotros respaldamos a los educadores pensionados que no tienen la culpa, que fueron orientados por algunos abogados negociantes que los inducen al error. Entonces, como desde la ANEP nosotros tenemos una postura clara sobre ese particular, presidente. Sí, y lo hemos dicho desde que comenzaron a dar esa expropiación del derecho a partir del reconocimiento de la mesada de mitad de año, cómo comienzan a expropiar y a robarle a los educadores. Nosotros tomamos una posición clara en ese sentido y orientamos inclusive a partir de nuestro asesor jurídico, Gabriel Manrique, a que no firmaran ningún tipo de documento. Pero es que eso estaba intencionado ya. ¿Por qué firmar documentos en blanco? Cuando lo que pasa es que los educadores cuando nos hablan de plata, nos ensegamos, nos ponemos sordos, nos ponemos mudos, porque creemos que con el hecho de firmar un documento ya está la solución inmediata. Y eso estaba premeditado y es la manera y la estrategia de que estos mercaderes y esta mafia hayan utilizado eso. Lo que sí tiene que quedar bien claro, Omar y oyentes y compañeros de la voz del pensionado, es que las soluciones no se van a dar de la noche a la mañana tampoco. Y todo este proceso de investigación no es de ahora. Son sospechas que ya habíamos dado anteriormente, pero no había todavía quien se introdujera a auscultar toda esa acción que hoy se presenta públicamente a partir de la denuncia que se hace en la Fiscalía. Por eso la dilatación que se ha venido presentando, por eso el bloqueo a que se ha venido presentando desde hace 2 años. Por eso la desviación de los propósitos esenciales que si hay en la adquisición de los derechos que tienen los educadores pensionados. Es que miren que esto no es de ahora, esto viene de hace rato. ¿Sí? Y no viene de este gobierno, viene de gobiernos anteriores. Pero lo que pasa es que la manipulación que hay por parte de las otras entidades, en el caso judicial, es también una acción que hace que permita a que estos dineros sean expropiados, los dineros públicos sean expropiados. Entonces aquí esto es esencial y fundamental tener bien claro. No es las soluciones, ya mañana vamos a tener solución. Pero investigativo. Aquí tenemos que utilizar los educadores pensionados, movilizarnos para presionar entonces a la fiscalía a que agilice y declarar como urgencia esta situación que hoy se ha presentado en toda esta acción del FOMA. O sea, declarar que hay una urgencia para que las investigaciones se agilicen y puedan darle viabilidad y solución efectiva para poder recuperar los dineros y en la cárcel que tienen que llegar estos mafiosos. La cuestión que se ha pisoteado la ética también fuertemente, en el caso del derecho se ha pisoteado la ética, y entonces cómo lograr que verdaderamente se recuperen estos derechos. Aquí hay que hablar de la recuperación de los derechos a partir de una acción que ellos son ellos los que tienen que dar la iniciación, no el Estado ni el gobierno, sino los que expropiaron los recursos públicos son los que tienen que dar la indemnización hacia los educadores pensionados y cómo recuperar esos dineros que ellos llevaron hacia otras personas que no tenían el derecho, inclusive es gravísimo en la denuncia donde se están que se pagaron, como mejor dicho, cuando se hace el proceso electoral, que estamos en ella fuertemente, cómo votan eh, personas fallecidas, ciudadanos fallecidos, aquí como le pagan a fallecidos. O sea, esto es una acción de la corrupción aberrante que ha tenido nuestro país y ya nos tocó a nosotros, desafortunadamente a los educadores
y específicamente los educadores pensionados. O sea, Parece Colombia, ser que le pagaron a compañeros pensionados antes de 1981, le pagaron parece ser, de acuerdo a la denuncia de los compañeros de los amigos de Fiduprevisora, le pagaron a docentes que tenían pensión gracia. sí, Y eso es un punto delicado. A quien le pagaron después de 2011, nosotros creemos que le asiste el derecho. A quien le pagaron cumpliendo con los requisitos de la ley 91 del 89 no tiene ningún problema. Entonces, la pregunta es, ¿ANEP va a coadyuvar en esta denuncia de fiduprevisor ante Fiscalía o qué? claro, yo hago un llamado a los compañeros que esencialmente fueron abordados. En el caso, por lo menos el año pasado, que nos llegaron muchas denuncias de compañeros educadores pensionados que fueron a cobrar su derecho de la mesada de mitad de año cuando habían funcionarios de esta mafia en los bancos e inclusive como algunos cajeros decían, vea, tiene que ir a pagar los honorarios a los abogados. Esto yo creo que estos educadores que fueron abordados en ese sentido tienen que establecer sus denuncias en la fiscalía para poder contribuir y dar aportes, o sea, dar evidencias de que esto sí realmente se abusó de la confianza de los educadores pensionados, además de toda esta acción que ellos hicieron, depresión psicológica, depresión, todo eso, hacer la denuncia a los educadores. Yo hago ese llamado a los educadores pensionados que fueron afectados en este sentido, a que vayan a la fiscalía ya y hacer esa denuncia que ellos fueron abordados en abuso de confianza y expropiados en su buena dignidad que tenían. O Eso es lo sea, bueno, hacer, ¿no? Que se anticipen para evitar sí, dificultades. claro, eso hay que hacerlo. Hay que hacer el llamado y aborden compañeros educadores pensionados que fueron abusados. En ese sentido, ir a la fiscalía, porque esta acción va a contribuir a agilizar entonces también las investigaciones que está haciendo la fiscalía, porque entonces va a haber una lluvia de denuncias que va encaminada a esas denuncias que hizo el FOMA en la fiscalía con respecto a lo que hoy se ha venido haciendo. Nosotros vemos muy bien lo que ha dicho el vicepresidente Herman Bayona de Fiduprevisora y el abogado Salomón Figueroa de Fiduprevisora han dicho que le van a brindar un acompañamiento a los educadores que recibieron su prima de mitad de año y están nerviosos y que habrá un acompañamiento. Van a nombrar unos equipos especiales para que los educadores no se sientan atemorizados y disfruten de su prima de mitad de año y que no le sigan pagando a los abogados y que no se dejen asustar de las amenazas de demanda precisamente de un abogado que está implicado en estas cosas de corrupción en fiduprevisora presuntamente, ¿no? Entonces nosotros, Nuestro asesor jurídico, Javier Manrique, está elaborando un video donde va a dar esas orientaciones en torno para que tengamos la confianza y la seguridad, ¿cierto? Para que no nos dejemos llenar del temor como nos lo introdujeron estos mafiosos el año pasado, inclusive hasta ahora hace poco, que venían también introduciendo. Y yo hago un llamado también. Si aquellos quienes han escuchado el programa que se pasó por eh, antenoche, eh, en el RTBC, ¿cierto? Donde está la entrevista que le hacen a lo Germán, pasamos ayer, lo y pasamos lo el, sí, el pasamos ayer. 17, una Pero hay emisión. también, pero Omar, hay una entrevista que hace Daniel Coronel, ¿cierto? Hay una entrevista que hace Daniel, y le hace también en esa entrevista que hace Daniel Coronel a Giovanni Quintero, todo su accionar de expresión, que todo lo que manifiesta Giovanni Quintero es pura mentira. Y voy a dar un ejemplo de qué mentira. Cuando a él le preguntan que si él tenía, que a él le pagaban el 30% de los honorarios, aquí tienen que hacer otra denuncia a los compañeros educadores que fueron expropiados de esto. Él lo dice claramente ahí de que no, que a él le pagaban el 25%, porque el otro 5% lo pagaban los maestros para el IVA. ¿Quién dijo que el IVA es el 5%? O sea, que nos dejamos engatusar fácilmente entonces porque lo dice un abogado, lo dice una eminencia del derecho, una eminencia entre comillas ya del derecho. Ahí hay elementos de la denuncia también que tienen que hacer los educadores pensionados. O sea, todo de pura mentira lo que él expresa en esa entrevista que le hizo Daniel Quintero. Escúchenla y detenidamente para que vea que todo lo de él es mentira. Y coloco este ejemplo. Coloco el ejemplo que ahí hay una acción de vil robo. O sea, cómo robaban ellos
directamente. Y ahora entonces saca la excusa que el 5% iba para el IVA. Miren que eso es desvirtuar y desconocer realmente la realidad de la estructura que tiene nuestro país con respecto a cuánto está establecido el IVA y, y quiénes pagan el IVA realmente. O sino que se establezca una denuncia o una investigación también, que decirle al FOMA, que establezca entonces, amplíe la investigación a partir de esa entrevista para que investigue realmente si él pagó ese 5% a la DIAN, Sí, señor, para que le eso es lo apliquen que otras. investigación. Bueno, presidente, esperemos a ver qué resulta de aquí. Y algo muy importante, eso sí, le pedimos al doctor Herman Bayona, a los directivos de la fiduprevisora hoy, que procedan a pagar la prima de mitad de año a quienes tienen el derecho, según la ley 91 del 89, y que ojalá se pongan del lado de nuestra posición como ANEP. Y es que el educador vinculado entre el 1 de enero del 81 y 26 de junio de 2003 que reciba pensión, no importa el monto de la pensión ni la fecha en que se pensionó, pudo haberse pensionado en el 2025, pero tiene los derechos, no recibe pensión gracias, tiene que pagarle prima de mitad de año. No le pueden aplicar los requisitos establecidos en el acto legislativo 01 de 2005, que hablan de que la mesada pensional tiene que ser de 3 salarios mínimos, que habla de que tienen que ser pensionados antes de 2011. No, eso no rige para la prima de mitad de año. Bueno, Esa es la presidente, ese es el confusión, tema. esa es la confusión, como dije inicialmente, cómo sacaron desde el Ministerio de Educación Nacional la excusa para no reconocer el derecho de la ley 91, confundiéndola, como justificándolo, pero como si fuera la mesada 14. Esa fue una estrategia que ellos implementaron para poder negar el derecho y expropiar los recursos públicos en ese sentido. Bueno, pasemos a otro tema, que usted lo maneja muy bien, el tema de la salud. Ha habido dificultades en el tema de la salud. Algunas instituciones, algunas organizaciones sindicales programaron un paro de 24 horas. Nosotros como ANEP no fuimos invitados. ¿Usted fue invitado a esa reunión donde determinaron el paro de 72 horas? No, señor, no, nosotros nos fuimos invitados como organización social que somos los educadores pensionados, que en la cual hemos venido haciendo las denuncias. Advirtiendo que ahí hay pensionados en ANEP, hay Claro, pensionados activos como usted. sí. Están afiliados a Eh, DIRA, que cotizan a DIRA. Cada día sí, pero entonces aquí las organizaciones que hacen que no vayan a sacar la excusa que a partir de que son las organizaciones de la mesa de trabajo que hace para poder tener las negociaciones con el, con el gobierno municipal del distrito de Medellín. Cuando aquí hay un eje esencial y fundamental que nos cobija a todos, que es lo de la salud. Y nosotros lo hemos denunciado y lo hemos dicho reiteradamente. Lo que ha existido es un bloqueo y un saboteo a la implementación del modelo 03, del acuerdo 03 del nuevo modelo de salud. Durante todos estos 2 años hemos hecho la denuncia, del mismo momento en que reabrimos 44 programas anteriores, lo hemos venido diciendo. Hoy la situación, claro, eso ha llevado al desborde, al desespero, a la desconfianza. Ha llegado, mejor dicho, a que los compañeros educadores y educadores pensionados se encuentran en una situación bastante desesperada, en donde ya se encuentran por ahí uno en la calle y ya lo insultan a uno como si uno fuera el responsable de esta situación que está viviendo el modelo de salud. Nosotros no contratamos, nosotros no somos, solamente somos voceros de los educadores pensionados como organización social, que en la cual hacemos las denuncias respectivas y hemos orientado lo que tiene que hacerse. Y una de las cosas que he reiterado es como se lo dije a los compañeros, compañero, ¿dónde está la denuncia que usted ha establecido en que no le hagan cumplimiento en el caso de la medicina? Es que no es de voz, sino de la acción directa en la denuncia de los QPR que tiene que se hace al Ministerio, al FOMA y a la Superintendencia de Salud, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros, y muchos de los casos que llevamos a la veeduría departamental no son sino de voz, no demostrada y comprobada. Ahí hay una gran deficiencia y una gran dificultad para poder demostrar que esa implementación del modelo ha sido un bloqueo, ha sido un saboteo. Bueno, Entonces, los días, pero los días. también se ha tratado, y es que inclusive las excusas que sacan no es que han habido acuerdos, se va de acuerdo tras acuerdo y no hay cumplimiento. Claro, es que un acuerdo, quienes tienen hoy la acción
del saboteo. Y eso reitero, lo he dicho ya la tercera vez que lo digo esta noche. La fiduciaria es una entidad mixta y los recursos públicos lo están manejando los privados, ¿sí? Y hay un ejemplo demostrado con el caso de que tanta denuncia hemos tenido con respecto al sitio donde tenemos que ir a la 33. ¿Por qué no se ha podido solucionar la situación de ese espacio que es inhumano, que no tiene las condiciones óptimas y claras para poder atender a los educadores? Es que eso lo dejaron amarrado desde los funcionarios anteriores. En el caso hay que hablarlo abiertamente. Aldo Cadena. Aldo Cadena tenía toda una cúpula de mafia ahí también, ¿sí? ¿Y qué dejó? Dejó amarrados los contratos de todas las oficinas del FOMA por más de un año, establecida que no se podía, inclusive, sino que para poder indemnizar o para poder hacer otro cambio, tenían que pagar millonadas. ¿Y por qué se hace ese contrato nacional? No lo hace inclusive la subdirectiva regional del FOMA Antioquia, sino que vino directamente nacional. Hay una entidad nacional que hizo todos los contratos en todas las entidades territoriales para la oficina del FOMA. Y la hicieron por un año y la hicieron por contratos exorbitantes. Y eso hay que plantearlo de esa manera, compañero educador pensionado. Esto es claro que ha sido producto de que no se implementa y por eso el hacinamiento que se da, porque ellos llevaron a que nosotros fuéramos unas víctimas y unos objetos del proceso de implementación y no de Marroquí. unos ciudadanos en el derecho. Sí, perfecto. Bueno, compañero presidente, viene entonces algo muy importante y es que se realizó una visita del doctor Herman Bayona con su equipo de trabajo los días 17 y 18 de febrero a la ciudad de Medellín. Parece que ya va a enviar solución el tema de la sede del POMAC. Han nombrado 20, 21 funcionarios más Sí. y están contratando otra entidad, no damos el nombre, esperemos que salga el comunicado oficial para la dispensación de los medicamentos. Ahora bien, ¿cómo ve usted la coyuntura política actual? ¿Cómo ve esa campaña? ¿Cómo cree usted que vamos a llegar al 8 de marzo, presidente? Pero antes de eso, eso hace parte de los acuerdos que hemos tenido en las reuniones anteriores, que si no había cumplimiento por parte del COAN, se tenía que dar soluciones hacia otras entidades que en ese sentido dieran mayores soluciones. Lo que pasa es que no han llevado al desespero. Entonces esperemos que la llegada del doctor Germán y su equipo esencialmente nos dé las soluciones para resolver el problema de los medicamentos. Pero compañero, es que ya sin decir que hoy inicia la nueva entidad no significa que ya mañana está solucionado. Acuerde que hay una serie de situaciones que tenemos con el caso de los pendientes. Yo espero que la situación de los pendientes queden con claridad y cómo resolver eso en el transcurso de lo más rápido posible que sea. Y no puede ser ya mañana que tiene que estar solucionado eso. Entonces, esa es una parte y hemos dado soluciones y espero que en ese sentido. Lo otro de la coyuntura, yo creo que es claro. O sea, y hago la invitación a los educadores pensionados para que en el día de mañana, aprovecho de una vez, Omar, tenemos que movilizarnos en el país. Y los educadores pensionados tenemos que marchar conjuntamente los educadores pensionados, en el caso de ANE, con nuestros símbolos, con nuestras banderas, con nuestro pasacalle, para respaldar la acción del salario vital. Eso creo que es esencial y fundamental y eso hace parte de la coyuntura. Esencialmente es defender, cómo defender el mejoramiento de la calidad de vida que deben tener los trabajadores en el país, ¿sí? Y nosotros como educadores pensionados que sufrimos cuando fuimos activos en ese sentido laboralmente, hoy nos toca respaldar ese mejoramiento de la calidad, aunque nosotros estemos afectados en ese sentido por el incremento de la mesada, pero es que aquí hay una claridad, compañeros. Nosotros estamos amarrados por la ley 100. Desafortunadamente, no se nos olvide eso, porque el incremento de nuestra mesada pensional, por mucha voluntad que tenga el gobierno en ese sentido, está amarrado por la ley 100 y tiene que ser una reforma en el Poder Legislativo que tiene que darle viabilidad
a que se haga el mejoramiento de nuestra mesada pensional. Eso tiene que quedarnos bien claro para que no confundamos las cosas, compañeros educadores pensionados. Entonces, el Bueno, 8, el 8 de marzo va a marcar una pauta, va a marcar una pauta esencial en el país. Acuerden que con la mesada 14, ya ahora que inicia la próxima semana el Congreso de la República, ojalá coloquen en la agenda la continuidad sí, la continuidad de la discusión de los 4 debates que faltan para lo de la mesada 14. Pero yo sí tengo y digo esto, el 8 de marzo va a marcar una pauta. Y es que si logramos tener mayoría en el Poder Legislativo, en el Congreso, para continuar el proceso del cambio y establecer el mejoramiento de la calidad de vida en nuestro país, eso va a dar soluciones. Si no, le va a tocar el nuevo Congreso volver otra vez, como se ha hecho anteriormente, lo de la mesada 14 implementarla. ¿Sí? Entonces, claro ahí que hay sí. que, y nos toca volcarnos, nos toca movilizarnos el 8 de marzo. En este caso, el Congreso, el Senado, lo teníamos que dar fuertemente hacia el pacto histórico para poder que los grandes representantes y líderes políticos y sociales que tenemos en el país puedan encaminar las reformas esenciales y fundamentales que requiere la población colombiana, que es el 91% desprotegida de la normatividad dada por las políticas neoliberales. Tenemos que saber elegir el próximo 8 de marzo Claro, y sí. también escoger el presidente. Ahí vamos a tener en cuenta. Ya es en mayo que nos toca a nosotros. Ah, Nosotros no bueno, entramos en esa consulta del 8 de marzo, sino que vamos sí, directamente en a la mayo primera vuelta. a la primera Bien. vuelta para llevar al compañero Cepeda. Finalmente, presidente, hay una asamblea estatutaria de la AREP. Hablemos de ella. ¿Qué va a pasar en eso? ¿Cuándo es? ¿A qué hora? ¿Quiénes pueden estar ahí? Bueno, el 27 de marzo, compañero educador asociado a la NEC Antioquia, por favor le pedimos que nos vaya confirmando Bueno, su pero asistencia, 27 de marzo o de febrero. perdón, de febrero. Disculpa, 27 de gracias. febrero. De ahora el 27, dentro de 12 días prácticamente, creo, si no me equivoco. O sea, de este viernes que viene en 8, eh, vamos a hacer la asamblea en el segundo piso de Adida. A las 8:30 de la mañana iniciamos. Hacemos un llamado para que los compañeros nos vayan confirmando, por favor, su asistencia para asuntos de logística. Se va a hacer de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde aproximadamente. Vamos a tener un espacio de formación con respecto a la coyuntura, de cómo inclusive con personalidades versadas en la geopolítica y geoeconomía nacional e internacional, cómo la situación de la afectación de nuestros derechos hacia cómo recuperar nuestro derecho con todo este denuncias que hay, que tenemos que tener claridad en ese sentido. Si es posible traer una de las personas versadas en ese campo, que nos reuniremos en la junta directiva para que nos dé toda la claridad esencial y fundamental al asociado. Pero compañero educador pensionado, si usted no es asociado, venga, asocie para que él quiera el derecho también de participar en la asamblea con voz y voto. Pero si no has podido lograr afiliarte, puedes participar como educador pensionado. Te hacemos la invitación, pero solamente tendrás derecho a voz y no va a poder 27, participar en la decisión. 27 de febrero, 8:30 de la 8 y mañana. 30. Compañero educador pensionado De que se pueda vincular, pensionados perdón. en la sede de Adida. Compañero educador pensionado que quiera vincularse y participar como asociado activo, comuníquese con nosotros a través del correo electrónico y del teléfono nuestro, a través del WhatsApp, para darle las orientaciones y que pueda hacer la inscripción directamente y hacer los aportes que corresponde por lo menos de enero y febrero, para poder participar. Y a lo demás, reitero, compañero educador asociado, por favor, te esperamos. Es fundamental y esencial porque es un derecho que tenemos los asociados, estar en la asamblea para recibir todos los informes y proyectarnos para poder participar todo en ese sentido. Bueno, Va a ser men- entusiasta esta asamblea. mensaje final para los educadores pensionados que aún no se han afiliado a la organización. Venga, compañero educador, que este es tu espacio. Es tu asociación. Toma la experiencia que tuviste cuando activo, que fuiste activo en Adida. Hoy tienes que ser tú activo en la defensa y recuperación de los derechos, de los derechos como educadores pensionados. Es fácil.
por el WhatsApp y por el correo electrónico. Así nos vienen haciendo muchos educadores. El formato lo estamos publicando, lo hemos publicado en nuestra página del WhatsApp. Lo llenas y nos lo regresa por ahí mismo, sea por el correo electrónico o por el WhatsApp. La dirección de la ANEP, ¿dónde quedan nuestras oficinas, presidente? Perdón, gracias, Omar, por recordar. Están yendo muchos educadores pensionados a asociarse a la oficina. Nos están visitando bastantes educadores pensionados a la oficina para resolver las inquietudes, para resolver y afiliarse. Eso queda Carabobo con Colombia, edificio suramericano, oficina 220. Ahí te esperamos. Todos los días en las horas de la tarde hay un compañero directivo que te está esperando para abrazarte, darte el calor que requerimos en la lucha y asociarte y despejar todas las incógnitas e inquietudes que tienes. Bueno, cómo no, ahí estaremos. Muchas gracias, presidente Gilberto Espino Marroquín, por estar en La Voz del Pensionado, emisión número 45 de hoy, 18 de febrero del año 2026. Muchas gracias. Y a movilizarnos mañana, por favor, por el salario vital, en la defensa del salario vital. A las 4 de la tarde nos concentraremos en el sitio que indiquen las centrales obreras. Ahí está en el Comando Nacional Unitario. Medellín, 3 de la tarde, Teatro Pablo Tobón Uribe. Teatro Pablo Tobón, ahí nos vamos a concentrar entonces. Teatro Pablo Tobón, ahí nos concentraremos. 3 de la... Bueno, gracias, presidente, y gracias a ustedes, amables oyentes de La Voz del Pensionado. Esta es La Voz del Pensionado. La Voz del Pensionado. Programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP. Coordinación Nacional José Arnulfo Bayona. Coordinación Regional Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. La Voz del Pensionado, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co y por YouTube en el canal Educación al Día. La Voz del Pensionado es la voz de los maestros que no tienen voz. La lucha no se jubila. Bienvenidos a La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-851-4893.